Huele a aceite quemado, a caucho caliente y a esa mezcla particular de grasa y acero que solo producen los motores Maybach cuando llevan horas en marcha. Es la primavera de 1944 y por las carreteras de Alemania Central se mueve algo que el ejército de ninguna otra nación podría haber reunido en ese momento de la guerra. Una división acorazada compuesta casi íntegramente por instructores. No reclutas, no reservistas, instructores, los mejores conductores de carro de combate que el Reich había formado en 6 años de guerra, los mejores artilleros de tanque, los mejores mecánicos de blindados, reunidos en una sola unidad con el propósito explícito de crear la formación acorazada más letalmente competente que el ejército alemán había desplegado hasta ese momento. Se llamaba Panzer Lehr Division. Lehr significa enseñanza en alemán, y lo que esta división iba a enseñar al mundo en los meses siguientes sería una lección sobre la diferencia entre el poder que existe en el papel y el poder que sobrevive al contacto con la realidad. Para entender qué hacía única a la Panzer Lehr, hay que comprender primero lo que significaba ser una división de instrucción en el contexto del ejército alemán de 1943 y 1944. Las escuelas de blindados del Reich eran instituciones donde los mejores combatientes que habían sobrevivido al frente del Este, a los desiertos de África del Norte y a las montañas de Italia, volvían para transmitir lo que habían aprendido a las generaciones siguientes de tripulaciones. Los instructores de esas escuelas no eran teóricos. Eran hombres que habían visto quemarse sus propios carros de combate y habían tenido tiempo de analizar por qué. Habían estudiado cada error propio y ajeno con la frialdad clínica que solo produce la supervivencia repetida. Cuando el Oberkommando de la Wehrmacht decidió formar una división completa con ese material humano, el resultado fue una concentración de experiencia técnica y táctica sin precedentes en la historia militar moderna. La estructura orgánica de la división era, en sí misma, una declaración de intenciones. La Panzer Lehr contaba con 2 regimientos acorazados completos, el Panzer Lehr Regiment 130 y el Panzer Grenadier Lehr Regiment 901 y 902, estos últimos completamente motorizados en vehículos semioruga Hanomag, el transporte de personal acorazado que en otras divisiones de la Wehrmacht era una rareza codiciada, y en la Panzer Lehr era el estándar universal para la infantería. Esta distinción era de una importancia táctica que no puede subestimarse. La mayoría de las divisiones Panzer Grenadier de la Wehrmacht transportaban a su infantería en camiones sin protección, lo que significaba que en el momento en que la situación se volvía caliente, los soldados tenían que desembarcar y avanzar a pie mientras los tanques seguían rodando. En la Panzer Lehr, la infantería viajaba sobre orugas, protegida por acero, capaz de mantenerse con los blindados hasta el último momento del asalto. Era una diferencia que en términos de potencia de golpe concentrado, el concepto alemán de Schwerpunkt, el punto de máxima presión ofensiva, resultaba decisiva. En cuanto a sus carros de combate, la división desplegaba una mezcla que reflejaba el estado de la industria blindada alemana en ese momento de la guerra. Los Panther del Panzer Lehr Regiment 130 representaban lo mejor que los ingenieros alemanes habían producido en respuesta al T-34 soviético. Un carro de combate de 36 toneladas con un cañón de 75 milímetros que podía perforar el blindaje frontal de cualquier tanque aliado en servicio a distancias que superaban con holgura el kilómetro. El blindaje frontal del Panther, inclinado a 70 grados, ofrecía una protección efectiva equivalente a más del doble de su grosor nominal. Era un vehículo que sobre el papel dominaba cualquier enfrentamiento a larga distancia con los blindados que los angloamericanos podían desplegar en el verano de 1944.
Junto a los Panther operaban los probados Panzer IV, H y J, más ligeros, más fiables mecánicamente y con una versatilidad táctica que los había mantenido como la columna vertebral de las divisiones acorazadas alemanas desde el principio de la guerra. La combinación era potente, era, en muchos sentidos, la combinación más potente que el ejército alemán podía articular en ese momento. Y entonces llegó el 6 de junio de 1944. La Panzerlehr se encontraba estacionada en la región de Le Mans cuando las primeras noticias del desembarco aliado en Normandía llegaron a los cuarteles generales de la división. El general Fritz Bayerlein, veterano del Frente del Este y del Afrika Korps, comandante de la Panzerlehr desde enero de 1944, recibió la orden de mover su división hacia la costa con la máxima urgencia. Era la misión para la que la división había sido creada, el contragolpe definitivo que arrojaría a los aliados de vuelta al mar antes de que pudieran consolidar su cabeza de playa. Bayerlein era un oficial experimentado, uno de los mejores comandantes acorazados que el Reich había producido, y entendía perfectamente qué significaba esa orden. Pero también entendía algo que los planificadores en sus cuarteles generales, alejados del frente, parecían no comprender con suficiente claridad. Mover una división acorazada completa de día, bajo la supremacía aérea total que la RAF y la USAF ejercían sobre Francia en junio de 1944. Era una propuesta fundamentalmente diferente a cualquier movimiento que hubiera realizado en el Frente del Este o en África. La columna comenzó a moverse. Los Maybach rugían. Las orugas de los Panther y los Panzer IV levantaban el polvo de los caminos normandos. Los Hanomag seguían en formación con esa precisión que solo las tripulaciones experimentadas pueden mantener en un movimiento de día sobre carreteras civiles. Y entonces llegaron los Jabos. Jabo era la abreviatura alemana de Jagdbomber, caza bombardero, y en el verano de 1944 representaba el terror más concreto y cotidiano que experimentaban las fuerzas alemanas en el oeste. Los Hawker Typhoon de la RAF y los P-47 Thunderbolt de la USAF patrullaban el espacio aéreo sobre Normandía en rotaciones que no dejaban ningún intervalo de seguridad predecible. Portaban cohetes y bombas que eran perfectamente eficaces contra vehículos blindados ligeros y devastadores, contra los camiones y el material logístico que toda división necesita para funcionar. Y contra una columna de carros de combate en movimiento sobre carretera, con los motores calientes y el acero reflejando el sol de junio, eran letales con una eficiencia que los informes de combate de Bayerlein documentarían con una franqueza que roza la desesperación. En el movimiento desde Le Mans hasta la zona de combate en Normandía, la Panzerlehr perdió antes de disparar un solo tiro en combate terrestre 90 camiones destruidos o dañados gravemente, 84 vehículos semioruga, 5 carros de combate y un número de vehículos de apoyo que desorganizó el aparato logístico de la división de una manera que nunca se recuperaría completamente. Bayerlein describió el movimiento con palabras que han quedado en los archivos históricos como uno de los testimonios más reveladores sobre la naturaleza de la guerra aérea moderna. Era como intentar mover una división a través de una zona de tiro donde el enemigo tiene observadores en todas partes y artillería que nunca se cansa, excepto que la artillería volaba a 400 kilómetros por hora y no había manera de suprimirla. La Panzerlehr llegó al frente en Normandía. Llegó, pero llegó diezmada en su logística, forzada a operar de noche para todos sus movimientos, incapaz de concentrar su potencia de golpe en el momento y el lugar que la doctrina del Schwerpunkt exigía, porque cualquier concentración visible desde el aire se convertía en un objetivo para los omnipresentes Jabos.
Las batallas defensivas que la división libró en las semanas siguientes al desembarco en torno a Tilly-sur-Seulles, Villers-Bocage y Saint-Lô mostraron que el material humano seguía siendo extraordinario. Los Kampfgruppen que Bayerlein formaba con los recursos disponibles, esas agrupaciones tácticas ad hoc de tanques, infantería Panzergrenadier y artillería autopropulsada que la doctrina alemana utilizaba para concentrar capacidad de golpe en puntos específicos del frente, combatieron con una efectividad que causó bajas desproporcionadas a las fuerzas aliadas, pero combatían en un contexto en que cada Panther destruido no podía ser reemplazado. Cada tripulación de expertos muerta representaba años de formación irreproducibles, y el adversario que enfrentaban disponía de una abundancia material que hacía que cada victoria táctica alemana fuera estratégicamente insignificante. Y entonces llegó el 25 de julio de 1944, Operación Cobra. Los planificadores del general Omar Bradley habían diseñado Cobra como el golpe definitivo que rompería el frente alemán en Normandía y abriría la Francia interior al avance aliado. El plan era de una brutalidad conceptual que incluso hoy, con décadas de distancia, produce una especie de vértigo cuando se contempla en los documentos originales. Sobre un sector del frente de apenas 6 kilómetros de ancho, en la zona de Saint-Lô, donde la Panzerlehr sostenía parte de la línea defensiva alemana, la USAF concentraría la mayor masa de poder aéreo ofensivo que se había reunido hasta ese momento para un apoyo a fuerzas terrestres. 2.500 aparatos, bombarderos pesados, B-17, Flying Fortress y B-24 Liberator, bombarderos medianos, B-26 Marauder y A-20 Havoc, cazabombarderos P-47 Thunderbolt. Cargarían sobre ese rectángulo de 6 por 3 kilómetros aproximadamente 4.500 toneladas de bombas en un periodo de tiempo que los planes originales establecían en poco más de una hora. Bayerlein no sabía exactamente lo que se preparaba. Tenía inteligencia fragmentaria sobre un posible ataque, como la tenía siempre en esas semanas, pero la escala de lo que estaba a punto de ocurrir superaba cualquier categoría de experiencia que cualquier oficial alemán o de cualquier otro ejército hubiera acumulado hasta ese momento. Lo que había en esa franja de terreno normandó era lo que quedaba de la Panzerlehr después de semanas de combate defensivo. Carros de combate dispersados y camuflados en granjas y bosquecillos, infantería en trincheras y posiciones de campo, artillería en baterías enterradas, los Hanomag distribuidos en las granjas y los caminos cubiertos de la región. Era el despliegue defensivo correcto, el que cualquier manual de táctica hubiera prescrito. Y fue completamente irrelevante ante lo que llegó del cielo. El sonido llegó primero. Un rumor que se convirtió en trueno, y el trueno en algo que ya no tenía nombre en el vocabulario sensorial humano. Los supervivientes alemanes que describieron ese momento usaron palabras que el lenguaje común no había necesitado crear para experiencias como esa. El suelo dejó de ser suelo, los árboles volaron. El aire se convirtió en una sustancia sólida de presión y calor que golpeaba y aplastaba con una energía que no distinguía entre el acero de un Panther y el cuerpo de un hombre. Las granjas normandas, con sus muros de piedra de medio metro que habían sobrevivido siglos de clima y conflicto, desaparecieron en fracciones de segundo. Los carros de combate fueron lanzados sobre sus laterales o volcados completamente por las ondas de sobrepresión antes de que los fragmentos de las bombas tuvieran siquiera tiempo de completar su trabajo de destrucción. Las trincheras se convirtieron en tumbas, los búnkers de campo se hundieron, el sistema nervioso de comunicaciones de la división, laboriosamente construido con cables de campo y radios de campaña, fue destruido en los primeros minutos de bombardeo.
dejando a los sobrevivientes de los diferentes Kampfgruppen aislados unos de otros en un paisaje que ya no se parecía al que habían ocupado 40 minutos antes. Bayerlein sobrevivió al bombardeo en un puesto de mando que por pura geometría del azar quedó fuera de la peor zona de impactos. Lo que encontró cuando los aviones finalmente se alejaron y el polvo comenzó a asentarse con una lentitud que parecía una crueldad adicional, fue un cuadro que sus propias palabras, recogidas en los interrogatorios de posguerra, no consiguieron transmitir del todo. Describió el terreno como un campo lunar. Describió las posiciones donde había estado su infantería como no existentes, en el sentido más físicamente literal de esa expresión. El terreno donde habían estado esas posiciones era diferente, reorganizado, como si alguien hubiera tomado la tierra y la hubiera mezclado con los cuerpos y el acero y lo hubiera vuelto a depositar en un orden completamente nuevo. Estimó que el 70% de sus hombres estaban muertos o incapacitados, muchos de estos últimos por el trauma neurológico producido por las ondas de sobrepresión, incluso en ausencia de impactos directos. Los hombres que habían sobrevivido físicamente intactos, pero habían estado bajo el bombardeo durante su duración completa, no eran, en muchos casos, capaces de combatir. Algunos no podían hablar. Algunos no respondían a las órdenes. Algunos simplemente se levantaban y caminaban en la dirección equivocada, con la expresión vacía de quien ha visto algo que ha reorganizado permanentemente su relación con la realidad. Cuando las columnas blindadas del séptimo cuerpo del general Collins comenzaron a avanzar a través del sector bombardeado pocas horas después, encontraron una resistencia que era el último argumento de hombres que habían sobrevivido, lo que nadie hubiera sobrevivido si el azar hubiera dispuesto las cosas apenas 50 metros de otra manera. Hubo combates, hubo Kampfgruppen improvisados con lo que quedaba, hubo tanques Panther que salieron de camuflajes destruidos y exigieron su precio a los Sherman que avanzaban, pero el frente estaba roto, y lo que quedaba de la Panzerlehr se retiraba hacia el este en el caos general de lo que en las semanas siguientes se convertiría en la Bolsa de Falaise, la destrucción del grupo de ejércitos B alemán en Francia Occidental. La retirada hacia el Sena fue una agonía de la que la división emergió como un fantasma de sí misma. Los números exactos varían según las fuentes, pero el consenso histórico es que la Panzerlehr cruzó el Sena con menos del 20% de su dotación original de vehículos acorazados. Los instructores que habían sobrevivido, los hombres que habían constituido el núcleo irreproducible de experiencia sobre el que se había construido toda la concepción de la división, habían muerto en las granjas normandas, en las carreteras de la retirada, bajo los jabos que nunca descansaban, en los combates de retaguardia que permitieron a algo de la división escapar de la bolsa. La Panzerlehr fue reconstituida para participar en la operación Wacht am Rhein, la ofensiva de las Ardenas de diciembre de 1944. Combatió de nuevo con una efectividad que sorprendía a los observadores que conocían su estado real de equipamiento y personal, porque el material humano que quedaba seguía siendo excepcional incluso después de todo lo que había sufrido. Pero era una sombra de lo que había sido, combatiendo con una fracción de sus medios originales en condiciones que no admitían ninguna de las posibilidades ofensivas para las que había sido diseñada. La pregunta que la historia de la Panzerlehr plantea, sin poder responderla definitivamente, es si todo ese esfuerzo, toda esa concentración de talento y experiencia y material en una sola formación de élite representó un uso racional de recursos que Alemania en 1944 simplemente no podía permitirse desperdiciar. La respuesta honesta es que fue ambas cosas simultáneamente.
Fue una demostración genuina de lo que el pensamiento militar alemán podía producir cuando se le daban los medios para hacerlo sin restricciones. Y fue, al mismo tiempo, un espejismo. La ilusión de que la excelencia táctica podía compensar la inferioridad estratégica total en un contexto donde el adversario controlaba el cielo, producía el doble de tanques cada mes y podía permitirse perder 2 divisiones por cada una que Alemania perdía sin que el balance de fuerzas cambiara de manera fundamental. La Panzerlehr fue el mejor instrumento que el ejército alemán pudo crear en el verano de 1944. Y el mejor instrumento que el ejército alemán pudo crear en el verano de 1944 no fue suficiente. Esa es la lección final que los maestros no habían enseñado, porque es la única que ninguna escuela de blindados puede transmitir. Hay guerras que se pierden antes de que el primer motor arranque, antes de que la primera oruga muerda el asfalto, antes de que el primer Panther apunte su cañón hacia el horizonte. Se pierden en las fábricas, en los campos de petróleo, en los astilleros, en los laboratorios y en los despachos donde se toman las decisiones que determinan si un país puede sostener durante 4 años el peso de combatir contra el mundo entero. La Panzerlehr peleó con todo lo que tenía, y todo lo que tenía no cambió nada.